Bienvenidos al Egresado, el mayor portal en español sobre internacionalización y optimización fiscal. Sí, Prepárense porque nos vamos a sumergir en un tema. ajá, Está dando mucho que hablar. ya te digo. Tenemos un artículo que plantea preguntas realmente incómodas sobre el cambio climático Mm, y sobre las posibles medidas para abordarlo. Este artículo va directo al grano, ¿eh? No se anda con rodeos, cuestiona la narrativa que nos bombardean constantemente los medios sobre el cambio climático. Ok, y entiendo, pero Ya. ¿a qué se refieren con narrativa? ¿No es el cambio climático un problema real? Por supuesto que sí, o sea, el cambio climático es real. Ajá. Nadie lo niega. Lo que Libre Estado cuestiona es la idea de que la actividad humana Mm. es la principal, la única causa como a menudo se nos presenta. Ah. Presentan datos, por ejemplo, Ujú. que solo el 23% del CO2 producido por el hombre desde 1650 ha terminado en la atmósfera. Solo el 23%. ¡Wow! Eso es mucho menos de lo que yo hubiera imaginado. ¿Y qué implica eso? Pues nos invita a considerar si quizás el papel de la actividad humana en el cambio climático se ha exagerado. Ujú. Y si es así, ¿qué otras causas podrían estar en juego? ¿Qué Claro. implicaciones tiene esto para las soluciones que se proponen? Entiendo. Es como si nos estuvieran diciendo, un momento, no nos traguemos todo lo que nos dicen sin más, investiguemos un poco. Exacto. ¿Y qué otras ideas interesantes plantea el artículo? Bueno, algo que me llamó mucho la atención es que el artículo se centra en el consumo urbano. Ajá. Argumentan que es un factor clave, Ya. pero a menudo ignorado en la emisión de gases de efecto invernadero. Tiene sentido. Las ciudades son grandes centros de consumo. Pero ¿cómo es que el consumo urbano es tan importante si pensamos en fábricas, coches, ese tipo de cosas? Piénsalo así, en las ciudades se concentra todo, la energía que usamos, el transporte, la producción de alimentos, la ropa que compramos. Mm. Todo eso genera emisiones. Ya. De hecho, el artículo menciona que las emisiones basadas en el consumo son un 60% más altas que las basadas en la producción. Un 60%. Eso es una barbaridad. Nunca lo había pensado de esa manera. Es una diferencia significativa. ¿Y qué soluciones propone Libre Estado para reducir este consumo urbano? Pues prepárate porque algunas son bastante radicales. Hablan de reducir drásticamente el consumo de carne y lácteos, Ajá. comprar menos ropa nueva, limitar los viajes, incluso eliminar la propiedad de vehículos privados. Wow, eso sí que son cambios drásticos. ¿Te imaginas un mundo sin coches? Suena casi a ciencia ficción. Suena un poco a distopía, ¿verdad? Sí. Pero el artículo argumenta que este tipo de medidas serían necesarias para reducir significativamente el impacto del consumo urbano. Entiendo la lógica, Ah, pero me cuesta imaginar que la gente acepte restricciones tan fuertes de su estilo de vida. claro, y ahí es donde entra en juego el tema más controvertido del artículo, la posibilidad de confinamientos climáticos. Confinamientos, como los que vivimos durante la pandemia. Exactamente. ¿En serio? Sí, la idea es similar, restringir la libertad de movimiento para disminuir la actividad económica y por ende las emisiones. Ya. De hecho, el artículo cita a figuras prominentes como Mariana Mazzucato, una economista de renombre, Ajá. que defiende este tipo de medidas. Espera, espera. ¿De verdad está considerando esto en serio? ¿Hay ejemplos concretos de este tipo de restricciones? Más de los que te imaginas, piensa en las zonas de bajas emisiones que ya existen en muchas ciudades europeas, Ujú. donde se restringe el acceso a vehículos contaminantes. Claro. O el plan de acción contra el calor propuesto en Alemania, Ajá. que podría implicar restricciones a la vida pública durante horas de calor. Bueno, esas medidas ya están en marcha, pero parecen más enfocadas a la calidad del aire que al cambio climático en general. Pero lo que preocupa es que se extiendan y se vuelvan más severas. Ya. El artículo menciona un grupo, el C40 Cities Climate Leadership Group, formado por casi 100 ciudades, muchas de ellas europeas. Y su objetivo es implementar restricciones muy fuertes al estilo de vida para 2030. ¿Qué tipo de restricciones? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Imagínate, cero consumo de carne, cero productos lácteos, solo 3 prendas de ropa nueva al año por persona. Espera. 3 prendas de ropa al año. ¿Cómo se supone que vamos a vivir así? Exacto, suena bastante radical, ¿verdad? Ya. También quieren eliminar la propiedad de vehículos privados y limitar los vuelos a uno cada 3 años por persona. Esto ya parece una distopía. Ya. ¿Y cómo piensan controlar que la gente cumpla con esas restricciones? Cámaras por todas partes. Multas. El artículo sugiere que las monedas digitales de los bancos centrales, Ajá. las llamadas CBDCs, podrían ser la herramienta perfecta para monitorizar y controlar nuestro consumo.
Las CBDCs, no estoy muy familiarizada con eso. Básicamente, son monedas digitales emitidas por los bancos centrales. A diferencia de dinero en efectivo, las CBDCs serían totalmente rastreables, A ver. lo que permitiría a los gobiernos controlar cada transacción que realizamos. Entiendo, entonces no solo nos limitarían en lo que podemos hacer, sino que también tendrían un control total sobre nuestras finanzas. Suena bastante aterrador, la verdad. Sí, es una posibilidad que plantea el artículo y que sin duda genera muchas inquietudes. Pero para que veas que esto no es solo ciencia ficción. Ajá. El artículo menciona un caso real de confinamiento climático que ocurrió en Delhi, India, en 2021. ¿Qué pasó en Delhi? Cuéntame más sobre eso. Bueno, la ciudad entró en confinamiento total debido a la altísima contaminación del aire, las escuelas cerraron, las obras se paralizaron y la ciudad, que normalmente es un hervidero de gente, quedó prácticamente desierta. Impresionante. Si ya ha sucedido una vez, ¿quién nos dice que no se repetirá en otros lugares? ¿Es el futuro que nos espera? Es una pregunta que nos deja el artículo, y es que si bien los confinamientos pueden parecer una solución rápida para reducir emisiones, Sí. su eficacia a largo plazo es cuestionable. ¿A qué te refieres? El artículo cita un estudio que demostró que los confinamientos durante el COVID redujeron las emisiones de CO2. Pero solo temporalmente. En cuanto se levantaron las restricciones, las emisiones volvieron a subir. Claro, tiene sentido. No podemos vivir confinados para siempre. Exactamente. Necesitamos soluciones sostenibles, no parches temporales. Y ahí es donde el libre Estado nos invita a reflexionar. ¿Son los confinamientos y las restricciones a la libertad individual la mejor manera de abordar el cambio climático? ¿O existen alternativas que nos permitan cuidar el planeta sin sacrificar nuestra autonomía? Son preguntas complejas, sin respuestas fáciles. ¿Y qué propone el libre Estado? Hay alternativas a este panorama un tanto desalentador. Y la verdad es que todo esto me deja con una sensación un poco agridulce. Por un lado, entiendo la urgencia de actuar frente al cambio climático, pero por otro me resisto a la idea de sacrificar mi libertad. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio? ¿Es realmente un juego de todo o nada? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde yo creo que el libre Estado nos ofrece una perspectiva valiosa, nos invita a cuestionar las soluciones fáciles, las que implican ceder el control a otros y renunciar a nuestra autonomía. Ya porque, a ver, seamos sinceros, los confinamientos y esas restricciones al estilo de vida que mencionabas no son precisamente un paseo por el parque. Para nada implican renunciar a muchas cosas que consideramos esenciales para nuestra libertad. Viajar, elegir nuestra dieta, consumir lo que queramos, movernos con libertad. Exacto, y ahí surge el dilema ético y político. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra autonomía en nombre de la sostenibilidad? ¿Quién decide qué es esencial y qué no? Es justo imponer este tipo de medidas a toda la población. Son preguntas complejas y el artículo no pretende dar respuestas definitivas, sino más bien abrir el debate. Lo que sí deja claro es que la historia nos ha enseñado que las restricciones a la libertad, una vez implementadas, son muy difíciles de revertir. Es cierto, y una vez que se abre esa puerta, ¿quién nos asegura que no se utilizará para otros fines más allá del cambio climático? Es un camino peligroso, ¿no? Sin duda, ahí radica el peligro de ceder demasiado control a los gobiernos. Podríamos acabar en una sociedad donde nuestras vidas estén completamente reguladas y controladas en nombre de un bien superior, ya sea el clima, la salud o cualquier otra cosa. Y eso sin duda sería un precio demasiado alto que pagar. Pero entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué alternativas tenemos? ¿Estamos realmente condenados a elegir entre la libertad y la sostenibilidad? Yo creo que no. El artículo nos anima a explorar otras vías basadas en la innovación, la tecnología y la responsabilidad individual, soluciones que permitan cuidar el planeta sin renunciar a nuestra autonomía. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Porque hasta ahora todo suena un poco abstracto. Claro, imagina, por ejemplo, que en lugar de prohibir el consumo de carne, se invierta en la investigación de alternativas vegetales que sean igual de deliciosas y nutritivas, o que en lugar de eliminar los coches se fomenta el desarrollo de vehículos eléctricos más eficientes y accesibles. Eso sí que me gusta. A mí me encanta la carne, pero también me preocupa el impacto de la ganadería. Y tener un coche eléctrico que no contamine y que sea asequible sería genial. Exactamente. En cuanto a los viajes, podríamos apostar por el turismo local, redescubrir los tesoros que tenemos cerca y reducir los vuelos de larga distancia. Tienes razón. Hay tantas cosas que podríamos hacer sin necesidad de renunciar a nuestra libertad. Lo importante es ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y buscar soluciones que sean sostenibles en todos los sentidos. Totalmente de acuerdo, y para eso es fundamental tener acceso a información diversa y contrastada que nos permita formar nuestra propia opinión y tomar decisiones conscientes, no dejarnos llevar por el miedo o las narrativas únicas. Y ahí es donde entra el libre Estado, ¿verdad? Ofreciéndonos una perspectiva crítica y diferente sobre temas tan complejos como el cambio climático.
Precisamente el libre Estado nos invita a cuestionar las narrativas dominantes, a buscar información por nosotros mismos y a tomar decisiones conscientes sobre cómo queremos vivir nuestras vidas. Y eso al final es lo que nos hace libres de verdad. Exacto, libres para pensar, para elegir, para construir un futuro que sea sostenible y al mismo tiempo respetuoso con nuestra libertad individual, un futuro donde podamos vivir en armonía con la naturaleza sin renunciar a lo que nos hace humanos. Un futuro donde la sostenibilidad no sea sinónimo de sacrificio, sino de oportunidad. Me gusta esa visión. Pero, siendo realistas, ¿cómo podemos empezar a construir ese futuro? ¿Qué acciones concretas podemos llevar a cabo en nuestra vida diaria? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Todos queremos un futuro mejor, pero a veces nos sentimos abrumados y no sabemos por dónde empezar. ¿Qué podemos hacer realmente para cambiar las cosas? Entiendo esa sensación, a veces parece que nuestros pequeños actos no tienen ningún impacto real, pero la clave está en no subestimar el poder de la acción colectiva. Si cada uno de nosotros hace su parte, por pequeña que sea, podemos generar un cambio significativo. Vale, me gusta esa idea, pero, concretamente, ¿qué podemos hacer en nuestra vida diaria para construir ese futuro más sostenible y libre que mencionabas? Bueno, en primer lugar, yo creo que es fundamental fomentar la conciencia crítica y la responsabilidad individual, informarnos sobre el impacto de nuestras acciones y buscar alternativas más sostenibles. ¿Te refieres a que cada uno de nosotros se convierte en un experto en cambio climático y en sostenibilidad? Porque sinceramente a veces me pierdo con tanta información. No se trata de eso, no hace falta ser un experto, se trata de ser conscientes, de cuestionar, de buscar información de fuentes fiables y de tomar decisiones informadas. Por ejemplo, a la hora de comprar, podemos preguntarnos, ¿realmente necesito esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo se ha producido? Hay alternativas más sostenibles. Ya como cuando vamos al supermercado y elegimos productos locales y de temporada en lugar de aquellos que han viajado miles de kilómetros, o cuando compramos ropa de segunda mano en lugar de una prenda nueva que seguramente usaré solo un par de veces. Exactamente, son pequeños gestos que pueden parecer insignificantes, pero que sumados tienen un impacto real. También podemos reducir nuestro consumo de carne, usar el transporte público o la bicicleta siempre que sea posible, evitar el desperdicio de alimentos. Es curioso porque muchas de estas acciones no solo son buenas para el planeta, sino también para nuestra salud y nuestro bolsillo. Totalmente. Al final se trata de buscar un equilibrio, un estilo de vida que sea sostenible en todos los sentidos. Y eso implica tomar decisiones conscientes en todos los ámbitos de nuestra vida. Y hablando de decisiones, ¿qué papel deberían jugar los gobiernos en todo esto? ¿Debería limitarse a crear un marco legal que incentive la sostenibilidad o deberían ir más allá? Yo creo que el papel de los gobiernos es fundamental. Deben crear las condiciones para que la sostenibilidad sea posible, invirtiendo en energías renovables, promoviendo la agricultura ecológica, facilitando el acceso al transporte público, pero sin caer en la imposición y el autoritarismo. Es decir, que los gobiernos deberían actuar como facilitadores, no como controladores. Exacto, deben incentivar, no castigar y sobre todo garantizar la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Las políticas ambientales deben ser debatidas y consensuadas por toda la sociedad, no impuestas desde arriba. Al final se trata de construir un futuro que sea sostenible para todos, no solo para unos pocos. Un futuro donde la sostenibilidad no sea un lujo, sino una realidad accesible para todos. Y para eso necesitamos una visión holística que tenga en cuenta no solo el medio ambiente, sino también la economía, la justicia social y, por supuesto, la libertad individual. Un futuro donde podamos vivir en armonía con la naturaleza sin renunciar a lo que nos hace humanos. Me encanta esa visión realmente inspiradora y creo que ese Deep Dive ha sido un gran punto de partida para empezar a construir ese futuro. Hemos aprendido mucho sobre los desafíos que enfrentamos, pero también sobre las oportunidades que tenemos a nuestro alcance. Totalmente de acuerdo. Y recuerda que la información es poder. Cuanto más sepamos, mejor preparados estaremos para tomar decisiones conscientes y construir un futuro mejor para todos. Pues muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Ha sido un placer tenerte en The Deep Dive. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que sigas explorando este tema tan apasionante. Recuerda que el futuro está en nuestras manos y que cada pequeño gesto cuenta. Hasta la próxima.